Continuando con la unidad 6 de octavo grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 1.7. Primer criterio de congruencia de triángulos rectángulos. Problema inicial. Demuestra que si en los triángulos rectángulos ABC y A'B'C' se cumple que el ángulo CAB es igual al ángulo C'A'B', y el ángulo ABC es igual al ángulo A'B'C', ya que ambos son iguales a 90 grados, y el lado AC es igual al lado A'C', entonces el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B'C'. Bueno, recordemos que los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo exactamente de 90 grados. Noten que en los triángulos, cuando denotamos un ángulo de 90 grados, lo hacemos a través de este símbolo, esta especie de cuadrito. Entonces, este símbolo acá significa que este ángulo tiene una medida de 90 grados. Lo mismo tenemos para este triángulo. Observen que aquí tenemos el cuadrito, entonces este ángulo mide 90 grados. Y recuerda que los lados de un triángulo rectángulo tienen los siguientes nombres. Los lados que forman el ángulo de 90 grados reciben el nombre de catetos, mientras que el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados recibe el nombre de hipotenusa. Bueno, para demostrar que estos dos triángulos son congruentes, utilizaremos los criterios vistos anteriormente. Observen que en estos triángulos, según lo que tenemos en el enunciado del problema, este ángulo es igual a este ángulo, tienen la misma medida. De igual manera, estos dos ángulos son iguales, ya que ambos miden 90 grados. Recordemos que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados. Por lo tanto, si estas parejas de ángulos tienen la misma medida, entonces este ángulo que se encuentra en el vértice C tiene la misma medida que este otro ángulo que se encuentra en el vértice C' de este otro triángulo. Por lo tanto, tenemos que el ángulo BCA, que es este de acá, es igual al ángulo B'C'A', que es este ángulo de acá, por el teorema de ángulos internos de triángulos. Además, sabemos que el ángulo CAB es igual al ángulo C'A'B', eso por hipótesis, ya que el enunciado del problema así nos los presenta. Son estos dos ángulos de acá, miren, tienen la misma medida. Además, sabemos que el lado AC es igual al lado A'C', eso también por hipótesis. Que son estos lados de acá, miren, AC y A'C'. Tienen la misma medida por hipótesis. El enunciado del problema también así nos lo dice. Tenemos en esta parte. Noten que en estos triángulos tenemos que tienen un lado de igual medida y los ángulos que se colocan en los extremos de ese lado también son de igual medida. Por lo tanto, el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B'C' por el criterio ángulo-lado-ángulo. Notemos que según el enunciado del problema, estos dos triángulos rectángulos tienen de igual medida un ángulo agudo y la hipotenusa. Conclusión. Si en un triángulo rectángulo se cumple que la hipotenusa y un ángulo agudo son respectivamente de igual medida, entonces los triángulos son congruentes.
Bueno, tenemos los ejercicios que ustedes tienen que desarrollar en su cuaderno de clase. Traten de desarrollarlos por cuenta propia y con la intención de que se autoevalúen, les compartiré las soluciones de cada uno de ellos.